La entrevista es toda una subdisciplina del periodismo. Y son distintas. La entrevista en televisión, la entrevista en prensa escrita y la entrevista en radio son tres técnicas que uno maneja de distinta manera. ¿Qué es lo que tratamos de hacer en una entrevista escrita, por ejemplo, muy propia de las revistas de los días sábados o de las revistas especiales, de las revistas que son más de nicho, que vienen con los diarios? Usualmente buscamos semblanza, buscamos dar a conocer al personaje, buscamos primero personajes que son de interés, ya sea porque han tenido una actuación pública, ya sea porque la gente los conoce por su aporte, ¿no es cierto?, en alguna actividad, o porque han destacado simplemente en lo que hacen o como personas. ¿Qué es lo que tratamos de entregarle al público? Tratamos de entregarle en esas entrevistas semblanza un poco el perfil de lo que ellos son. Tratamos de transmitirle la emoción a ellos de quién es el personaje que tengo adelante. Así, ¿no es cierto?, de repente nos damos cuenta, descubrimos, ¿no es cierto?, que a un personaje político que lo vemos con mucha distancia, es una persona que le gusta salir a correr y que disfruta corriendo con sus hijos y que uno lo puede encontrar en el parque tranquilamente, que es como nosotros mismos, como cualquier otro ciudadano, que le gusta salir a comerse un buen sándwich, que le gusta pasarlo bien, y eso lo mezclamos con sus opiniones. ¿Qué es lo que obtenemos con eso? Obtenemos que es un líder y lo acercamos a las personas. Sabemos que son personas como nosotros y que ellos tienen sus opiniones y que están trabajando usualmente para el bien, convencidos para el bien del país o para el bien de un proyecto específico. Estamos tratando de transmitir, ¿no es cierto?, quién es el ser humano que está detrás de esas opiniones, que está detrás de la fotografía que a veces vemos acartonada en el diario con corbata, o, ¿no es cierto?, una reunión pública, o detrás de un micrófono. No, tenemos a un ser humano, a una persona con sentimientos, con familia. Descubrimos a veces hasta su casa, lo vemos sentado en el living, lo vemos con su perro regalón, y nos damos cuenta, ¿no es cierto?, visualmente quién es, pero a través de las palabras y de las preguntas que le hacemos. Le preguntamos sobre lo que le gusta, le preguntamos sobre por qué le gustan esas cosas, le preguntamos por qué decidió, ¿no es cierto?, entrar a una carrera, y descubrimos con eso cuáles son sus intenciones, descubrimos cuáles son sus inspiraciones, que es tan importante para todos nosotros tener inspiraciones para hacer cosas. Entonces, empezamos a conocer al ser humano detrás del personaje. Hay varios tipos de entrevistas. La entrevista informativa usualmente se concentra en tratar de obtener el aporte informativo que el entrevistado, que nosotros hemos elegido porque es un experto, porque es un conocedor, porque es un testigo, nos puede dar de los hechos. Usualmente esas son entrevistas un poco más cortas, un poco más acotadas a un tema. Ciertamente lo que uno quiere es obtener información. Y ahí el tema del cuestionario, el tema de la forma en que uno plantea las preguntas es muy importante. Ustedes tienen que, si van a buscar información específica, traten siempre de llegar con un cuestionario preparado, listo, de lo que quieren saber. ¿Cuáles son los hechos más importantes que quieren saber? ¿Qué es lo que quieren obtener de esa persona? Y estén siempre muy atentos a las respuestas que le dan, porque no hay que quedarse siempre en el cuestionario preparado, sino que estar atento a contrapreguntar. A lo mejor una respuesta que les abre la puerta, ¿no es cierto?, para hacer una contrapregunta. El entrevistado les dice algo que a ustedes les parece incompleto, no tengan temor al hacer una pregunta, decir, ¿puede explicarnos más sobre este tema? ¿Puede decirnos más? ¿O qué significa eso que usted dijo? De repente los entrevistados hablan en un lenguaje que no es común, un lenguaje más especializado, o se explican en una forma que no lo va a entender el público, que ustedes mismos no lo van a entender. No tengan temor, digan, pregunten. ¿Nos puede por favor elaborar un poco más sobre ese tema? ¿Nos puede explicar qué es lo que quiere decir con lo que dijo recién? Que es muy importante. Acuérdense siempre ustedes cuando hacen una entrevista, que ustedes están haciendo una entrevista para que el público entienda lo que está pasando. Y eso es una entrevista más informativa. Ahora, las cosas no son tan rígidas. En reportajes, por ejemplo, muchas veces se usan ambas cosas. Tenemos un entrevistado interesante al que le queremos sacar información, pero también tenemos a un ser humano. Y muchos periodistas hacen las dos cosas. Buscan al ser humano y buscan la información. Es un poco más elaborado, es un poco más flexible. Yo quiero decirles que en periodismo no hay nada tan rígido como para decir, esto es un acontecimiento puro de noticia pura.
Puede ser que sea una cosa para un datito, para una información, pero siempre van a encontrar que hay posibilidades de flexibilizar. Una noticia convertirla en crónica, una crónica convertirla en reportaje, una entrevista de perfil humano puede terminar siendo una entrevista riquísima de información. Tiene que estar siempre abierto a eso.